las infecciones odontogénicas se producen por distintos tipos, ¿no? Por bacterias. Esto seguramente ustedes lo van a ver en microbiología. Sin embargo, esto no es una clase de microbiología, pero sí guarda mucha relación con la microbiología, porque los antibióticos que ustedes están viendo ahí tienen acción contra las bacterias. Entonces, dentro de las infecciones odontogénicas, lo que predomina en odontología son las bacterias de tipo anaerobias estrictas. Cuando digo, ¿saben por qué? ¿Saben qué vamos a decir? Sí. Entonces, ¿qué es una anaerobia estricta? Entonces, las anaerobias estrictas significa que no pueden vivir bajo ninguna circunstancia con presencia de oxígeno. Entonces, lo que predomina en las infecciones odontogénicas son precisamente anaerobias estrictas. Luego, las bacterias facultativas, o sea, las que son de tipo, digamos que pueden resistir cierto contenido de oxígeno, y las anaerobias que viven pues con oxígeno. O sea, si por ejemplo ustedes tienen una placa Petri, tienen allí el agar y siembran las bacterias, entonces esas son aerobias, porque crecen en el medio aerobio, o sea, con oxígeno. Pero si ustedes van a sembrar una bacteria anaerobia en esas condiciones, simple y llanamente no va a crecer en la placa Petri. Necesitan una jarra anaerobia, que es un dispositivo. Ya se llama así, no que se parezca a una jarra. Bueno, se puede parecer, pero no es una jarra como tal. Lo que permite que le da las condiciones para que esas bacterias anaerobias no reciban ningún oxígeno, ninguna cantidad de oxígeno, o sea, están con oxígeno cero, y lo que permite que puedan crecer. No, en cambio, con las bacterias aerobias, con las facultativas, que sí soportan cierto grado de oxígeno. ¿Okay? Entonces, si a ustedes les preguntan cuáles son las bacterias que predominan en cavidad bucal o que producen alguna infección odontogénica, generalmente, por no decir siempre, son las anaerobias estrictas. Entonces, esta es una bacteria que tiene, seguramente ustedes ya también lo han visto, que tienen, ¿no?, dentro de su estructura distintas partes, ¿no? Por ejemplo, tienen una pared celular, una membrana plasmática, tienen su ADN y su ARN, tienen sus ribosomas también. Entonces, los distintos antibióticos que aparecen o que tenemos a la mano actúan sobre todos estos distintos o distintas estructuras, ¿no? Aquí dice cell wall inhibitors, o sea, se está refiriendo a inhibidores en la producción de la constitución de la pared celular. Otros actúan sobre la membrana plasmática, o sea, si ustedes acuérdense por favor, las bacterias diferencian de nosotras las células eucariotas. Nosotros no tenemos pared celular, ¿no?, pero sí tenemos membrana plasmática. Las bacterias sí tienen una pared celular. Entonces, algunos antibióticos interfieren con la formación de la pared celular. Otros, como dicen acá, causan la pérdida de la selectividad, de la permeabilidad selectiva de la membrana plasmática. Otros actúan sobre el ADN o el ARN de la célula, en este caso de la bacteria. Otros sobre los ribosomas, sobre el ribosoma 50 o el ribosoma 30, y otros sobre la síntesis del ácido fólico en el citoplasma de esta bacteria. Entonces, sea por cualquiera de esas vías, los antibióticos pueden actuar aquí o ahí y destruir a la bacteria. ¿Ya? Entonces, eso es importante, porque si no sabemos eso, entonces estamos perdidos. O sea, el antibiótico no es una cosa que, por ejemplo, viene y aplasta a la bacteria, ¿no?, sino que interfiere en alguno de esos procesos de formación que acabamos de ver. Entonces, actúan inhibiendo la formación de la pared celular, causando la pérdida de la permeabilidad de la membrana plasmática, inhibiendo la transcripción y replicación de enzimas, ¿no?, como ya lo hemos visto, bloqueando la síntesis del ácido fólico en el citoplasma o inhibiendo la síntesis de proteínas que actúan sobre los ribosomas. ¿Ya? Lo que estaba en inglés, bueno, eso lo he traducido al castellano para que ustedes lo puedan ver, ¿no? O sea, todo lo que estaba acá está. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se clasifican los antibióticos? Se clasifican porque
hay algunos antibióticos que inhiben la síntesis de la pared celular de la bacteria. Si hay una inhibición de la síntesis de la pared celular, es decir, no se forma la pared celular en la bacteria, lógicamente la bacteria va a morir, porque la bacteria necesita su pared celular para sobrevivir. Si el antibiótico afecta la producción, o aquí dice síntesis, yo le estoy hablando también en un sinónimo, entonces lógicamente la bacteria va a perecer. ¿Ya? Bueno, nos conviene a nosotros, a la bacteria no, pero a nosotros sí. Entonces, ahí por ejemplo están las penicilinas, las cefalosporinas. Entre todas ellas están, por ejemplo, la vancomicina, los licopéptidos, fosfomicina, cicloserina, o sea, todos los tipos de antibióticos relacionados a penicilinas y cefalosporinas. ¿Ok? No se asusten por estos nombres todavía, porque eso lo vamos a ver en más detalle. Lo que yo quisiera es que ustedes se graben que los que destruyen o impiden la síntesis de la pared celular son las penicilinas y las cefalosporinas. Pero sí pueden aprenderse esos ejemplos, que sería importante que lo hagan. ¿Ok? Por favor, si tienen alguna duda, me avisen. Entonces, ejemplos, está la amoxicilina más el ácido clavulánico. Me estoy refiriendo a la que acabamos de ver, a las que inhiben la síntesis de la pared celular. La ampicilina más el sulfatán, estos son penicilinas, y aquí son cefalosporinas, la cefalexina, el sulfoxilo, la ceftriaxona, ¿no? Todas ellas, sean penicilinas o cefalosporinas, cualquiera de ellas, vuelvo a repetir, inhiben la síntesis de la pared celular de las o de las personas. De las bacterias. ¿Nosotros tenemos pared celular? No. ¿La bacteria? Sí. ¿Los virus? No. Muy bien, tienen una cápsula, no tienen pared celular. Entonces, el antibiótico no sirve para combatir virus. ¿De acuerdo? Sin embargo, por ejemplo, cuando estábamos en la modalidad del COVID, sí se consumía algunos antibióticos, ¿no? La acitromicina se daba dexametasona. ¿Pero por qué? No es porque iba a matar al virus del COVID, sino que la complicación posterior que traía el virus podía dar neumonía o infecciones en las vías, sobre todo las vías respiratorias bajas y altas, ¿no? Bueno, ahora, hay antibióticos que inhiben la permeabilidad de la membrana celular. En ese dibujito que mostramos primero estaba bien clarito, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos antibióticos que inhiben la permeabilidad de la membrana celular? Acuérdense, la membrana citoplasmática dentro de las bacterias, lo habrán visto. Es una membrana semipermeable que permite el paso selectivo de ciertos iones que le permite sobrevivir a la bacteria. Similar a nosotros, ¿no? Nuestra membrana citoplasmática también es semipermeable. Si se altera o se destruye la permeabilidad de la membrana plasmática o la membrana celular, entonces la bacteria también puede morir. Dentro de esos medicamentos antibióticos están las polimixinas y las doxorubicinas. ¿Ok? Polimixinas, doxorubicina. Pero ese tipo de antibióticos no tienen interés en modo oncológico. ¿Ya? Los que destruyen la pared celular, esos sí los tienen. ¿Quiénes están ahí? Las B y las cefalosporinas. Por eso nosotros nos vamos a enfocar en esos dos grupos bacterianos sobre todo. ¿Ok? Perdón, en esos dos grupos antibióticos. Ahora, hay otros que inhiben la síntesis proteica. O sea, a nivel de los ribosomas, cuando los están actuando los ribosomas, ¿no? Está esta parte, ¿no? El sitio de acción de la subunidad 50 y la subunidad 30, en la parte de los ribosomas que están dentro de la bacteria. Entonces, hay antibióticos que actúan, así como acá hay una X, y destruyen esa capacidad de síntesis, de formación proteica, y por supuesto
supuesto que la bacteria va también a dejar de existir. Entonces, ¿quiénes están aquí? Los macrólidos y los asálidos, ¿no? Como los inhibidores de las 50S y como los inhibidores de las 30S están las tetraciclinas y los aminoglucósidos. ¿Cuáles son de interés para nosotros? Sobre todo esta de acá, ¿no? Las tetraciclinas, ¿no? Que generalmente tienen uso a nivel de pelo. Pero por eso lo vamos a ver. Entonces, ahí está en mayor detalle. Fíjense ustedes. En odontología nos interesa el grupo de los asálidos, ¿no? La acitromicina y la claritromicina. Esas dos sobre todo, acá, en los asálidos. La acitromicina y la claritromicina. Por ejemplo, yo soy alérgico a las penicilinas o a las cefalosporinas, entonces anteriormente allá se le daba eritromicina, pero la eritromicina actualmente ya no es de utilidad porque ha creado mucha resistencia, o sea, las bacterias han creado resistencia y prácticamente le sacan la lengua a la eritromicina. Pero dentro de las gamas de la eritromicina está esta, que es muy buena, ¿no? La acitromicina. ¿Ya? Bueno, y también dentro de los asálidos está la claritromicina. ¿Ok? El cloranfenicol, que estábamos viendo acá, no, tiene efectos tóxicos en algunos casos y no es muy utilizado. ¿Ya? Dentro de las lincosamidas, que están aquí, eso, vuelvo a repetir, estamos en inhibidores de la síntesis proteicas. Las lincosaminas están las clindamicinas, ¿no? Las clindamicinas. Y dentro de las tetraciclinas, como creo que ya se los dije hace un ratito, son las utilizadas en infecciones periodontales, las tetraciclinas. ¿Cómo lo vamos a usar? Pregúntenle a su profesor de periodo. Claro, porque él es el que mejor conoce la dosis y todo, ¿no? Pero lo cierto es que las tetraciclinas son de bastante uso en enfermedad periodontal. ¿Ya? Y los aminoglucósidos, que son infecciones se utilizan, en infecciones moderadas a severas. Ahí tenemos las gentamicinas y las amicasinas. ¿Ya? Pero vuelvo a repetir, estos son utilizados en infecciones moderadas a severas. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos enfrentarnos a una infección leve, una infección moderada, sí, pero también puede ser una infección severa. Pero cuando es una infección severa, nosotros no podemos, no deberíamos complicarnos. Y por ejemplo, si hay una angina de Ludwig, o vemos que se está formando una angina de Ludwig, entonces inmediatamente derivar al paciente al hospital. Porque en el hospital hay un cirujano, bueno, o debería tener un cirujano maxilofacial, que lógicamente no solamente se va a limitar a darle un tratamiento antibiótico, sino también va a dar un tratamiento quirúrgico, porque en una infección severa hay formación de pus, están invadiendo otras cavidades, otras zonas que no solamente ya se restringen hacia lo que es cavidad bucal, sino que pueden ir hasta el cuello, e incluso, si no se da un tratamiento adecuado, puede pasar al mediastino y a otras regiones. Entonces, antes de que ocurran todas esas complicaciones, el cirujano o el profesional especialista tiene que hacer un tratamiento quirúrgico y concomitante al tratamiento quirúrgico tiene que dar un tratamiento antibiótico. Entonces, en esos casos, cuando hay infecciones severas, no se puede dar pues, un antibiótico, ¿no? Digamos, de poca potencia. Luego hay inhibidores de la síntesis de los ácidos nucleicos, es decir, ya ustedes lo saben, la bacteria también tiene un núcleo, también sintetiza ADN o ARN, entonces en esos casos hay antibióticos que actúan a ese nivel. Están las rifamicinas, los nitroimidazoles y las quinolonas. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, es el número 4, los que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos a nivel del núcleo de la célula bacteriana. Atiendan, por favor, porque esto es importante. Creo que ya les he dicho una vez, o más de una vez, tienen que pagar para aprender estas cosas. Ustedes lo están aprendiendo gratis y a veces
valor, como la señorita que está ahí con la computadora.